La radio de los luchadores de la libertad de Hungría emite por última vez al mundo libre. Naciones del mundo, la milenaria llamarada húngara de la libertad pronto será apagada. Con estas palabras, la radio del alzamiento húngaro de 1956 comenzaba su último comunicado con las tropas soviéticas a las puertas de Budapest. Este episodio se ha convertido en una parte importante de la memoria colectiva de los magiares y en un símbolo de la resistencia del país. Pero para el protagonista de este episodio, el alzamiento húngaro supuso alejarse de su casa, su familia y sus seres queridos durante un larguísimo periodo de tiempo. La historia de hoy aborda una de las mayores experiencias de excelencia deportiva de la historia del fútbol, la cual acabó por razones puramente políticas, privando a los aficionados del deporte rey de un cuento de hadas sin parangón, pero a su vez, dando a los aficionados de la historia un sinfín de material con el que elaborar relatos históricos sumamente apasionantes. Bienvenidos a otro episodio más de Historia desde el banquillo. El 2 de abril de 1927 nace en Budapest, Hungría, el protagonista de nuestra historia, Ferenc Puskás. A nivel político, la Hungría en la cual vino al mundo Ferenc aún se estaba recuperando del duro varapalo que supuso el Tratado de Trianón, en el cual el país magiar fue duramente castigado por su derrota en la Primera Guerra Mundial, mediante la pérdida de territorios. Este hecho, aún hoy en día, supone un episodio histórico traumático para los nacionalistas húngaros. De forma similar al caso alemán, aún con sus infinitas particularidades, en Hungría los agravios causados por los tratados con las potencias vencedoras de la guerra provocaron un clima propicio para el crecimiento de grupos filofascistas como Nyilakereste-Párt, el cual experimentó un notable crecimiento en la década de los años 30. Pese a que el joven Ferenc crecía ajeno a estas cuestiones debido a su corta edad, la retórica etnicista de Nyilakereste-Párt y su enfoque de la cuestión racial tuvieron por primera vez impacto en la vida de nuestro protagonista. Y es que el padre de Ferenc Puskás no era étnicamente húngaro, sino que pertenece a una de las tantas minorías étnicas de origen germánico diseminadas por Europa, las cuales, tras la guerra, muchas de ellas fueron obligadas a desplazamientos forzosos en el proceso de reordenación de la población europea tras la Segunda Guerra Mundial. En un clima de crecimiento de Nyilakereste-Párt, su padre decide cambiarle el apellido de Ferenc Purcell, el cual indicaba inequívocamente su origen étnico como suevo del Danubio, al nombre que le acompañó durante el resto de sus días, Ferenc Puskás. Sin embargo, no fue ni como Ferenc Purcell ni como Ferenc Puskás el nombre con el cual hizo sus primeras apariciones en el mundo del fútbol. Y es que su padre era el entrenador del equipo local, el Kispesti, y supo detectar a muy temprana edad el gran talento de su hijo. No obstante, existían normas en la Federación de Fútbol húngara que establecían que no se podía inscribir a un jugador menor de 16 años, lo cual dio pie a una curiosa artimaña por parte de su padre y el club: inscribirlo con 12 años bajo la identidad falsa de Miklos Kovács. Finalmente, haría su debut oficial para el Kispesti ya con 16 años y bajo su auténtico nombre en 1943. Pero en aquel contexto, el futuro político de su país se encontraba pendiente de un hilo. Pese a que inicialmente Hungría mantuvo una posición de neutralidad tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, en 1940 el gobierno magiar se une a las potencias del eje junto a Alemania, Italia y Japón, y en 1941 colaborarían activamente en la invasión de la Unión Soviética. Pero a la postre, los húngaros fueron uno de los grandes señalados por la derrota nazi en la batalla de Stalingrado, pese a sufrir un ingente número de bajas, lo cual puso en alerta al gobierno húngaro de Miklos Horthy, el cual trató de retirarse de la alianza con Alemania. Sin embargo, los nazis no iban a permitir deserciones entre sus aliados, razón por la cual conquistan militarmente Hungría en marzo de 1944 e instauran un gobierno títere liderado por Ferenc Szalasi, el líder de Nyilakereste-Párt, el cual, hasta la entrada de tropas soviéticas en Hungría en abril de 1945, colaboró activamente en la deportación de judíos a campos de concentración. Pero tras ese oscuro episodio de la historia húngara, las tropas soviéticas tomaron el control del país y establecieron un gobierno de corte comunista alineado con los intereses de la Unión Soviética, situando en la Secretaría General del Partido de los Trabajadores Socialistas Húngaros a Mátyás Rákosi, el cual dirigió un profundo cambio en toda la estructura del Estado húngaro en su transición al sistema socialista. Toda esta serie de cambios afectaron a todos los aspectos de la vida diaria húngara, y como solemos decir en este canal, el fútbol no podía ser una excepción.
Con la llegada del gobierno socialista a Hungría, se impuso en el plano futbolístico el esquema soviético. A partir de ese momento, los clubes dejaban de estar vinculados a comunidades locales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole, para convertirse en la representación sobre el césped de distintas empresas estatales, de forma similar a lo que ocurría en la RDA, como explicamos en el primer episodio acerca del Lutz Eigendorf. De este modo, el Kispesti, equipo en el cual jugaba nuestro protagonista, pasó a conocerse como Budapesti Honvéd Sport Egyesület, nombre que traducido al español significa Club Deportivo de los Defensores de la Patria de Budapest. De esta manera, el club pasó a ser el equipo de las Fuerzas Armadas del país magiar, y se acabó consolidando como el equipo de referencia a nivel nacional, debido a la incorporación de los más prominentes futbolistas húngaros a sus filas. Debido a esto, los jugadores del club pasaron a formar parte nominalmente del ejército húngaro, teniendo cada jugador un rango militar, y recibiendo Ferenc Puskás el rango de comandante. Asimismo, el Honvéd se convertiría en la columna vertebral de la selección nacional húngara, en un contexto en el cual el fútbol en el país magiar se había convertido en una cuestión de Estado. Durante este proceso, el nombre de Ferenc Puskás resuena en los aficionados al fútbol de todo el continente, después de convertirse en el máximo goleador de las ligas europeas, tras anotar 50 goles para el Honvéd durante la temporada 1947-48. Convirtiéndose así en una importante baza para el gobierno húngaro en su esfuerzo de instrumentalizar el fútbol como herramienta de propaganda. Y es que paralelamente a este cambio de paradigma en la fisonomía del Estado, la sociedad y el fútbol húngaro, en Europa, las tensiones entre los dos bloques antagónicos se reavivaron tras la Segunda Guerra Mundial. De este modo, el fútbol volvía a ser otro campo de batalla, en el cual cada bloque intentó demostrar la supremacía sobre los equipos del otro lado del telón de acero, tanto a nivel clubes como en las selecciones nacionales. Si el ascenso del Honvéd solo podía explicarse entendiendo esta prioridad del fútbol como cuestión de Estado a nivel propagandístico, el ascenso de la selección nacional húngara a principios de la década de 1950 debe explicarse también por estos cauces. Y es que en 1949, la selección húngara firmaría como entrenador a Gustav Sebeś, quien impuso en el equipo nacional su filosofía futbolística, a la cual él mismo se refería como fútbol socialista. En esta concepción del deporte rey, las individualidades no tenían cabida. Cada jugador debía esforzarse duramente en solidaridad con sus compañeros, en beneficio del equipo como entidad superior. Si el socialismo abarcaba todos los aspectos de la vida de los húngaros, su selección nacional no podía ser una excepción. Es así como se da inicio a una de las mejores selecciones que jamás ha presenciado este deporte, la cual es personalmente una de mis favoritas de toda la historia del fútbol: los Magiares Mágicos. Aquel mítico equipo compuesto por grandes nombres de la historia de este deporte, como Sándor Kocsis, Nándor Hidegkuti, Zoltán Csibor, József Bosik y por supuesto Ferenc Puskás. Aquel equipo tan solo perdió un partido en 6 años entre 1950 y 1956, lapso de tiempo en el cual ganaron un oro olímpico en 1952, la Copa del Dr. Gero, un torneo predecesor a la Eurocopa, en 1953. Aquel mismo año, asestaron un contundente 3-6 a Inglaterra en el estadio de Wembley, convirtiéndose en el primer equipo no británico en ganar en dicho escenario. Al año siguiente, volverían a asestar un contundente 7-1 a Inglaterra en Budapest, que hasta la fecha se mantiene como la mayor goleada recibida por los ingleses en su historia. Asimismo, la selección magiar firmaría en 1954 una histórica participación en la Copa del Mundo, en la cual alcanzarían la final eliminando a Brasil y Uruguay por el camino. En aquella final, celebrada el 4 de julio de 1954 en Berna, Suiza, los Magiares Mágicos se pondrían 2-0 en apenas 10 minutos de encuentro frente a la selección de la República Federal Alemana, con goles de Puskás y Csibor, equipo al cual le habían endosado un contundente 8-3 en el primer partido del torneo. Sin embargo, los alemanes consiguieron de forma sorpresiva remontar el partido anotando 3 goles, en un episodio que ha pasado a la historia como el milagro de Berna. De esta forma, la selección húngara perdía su único partido en 6 años, siendo este el partido que de haberlo ganado hubiese ofrecido a Ferenc Puskás y a sus compañeros de selección un puesto de primera clase en la eternidad del fútbol en la memoria de los aficionados. Pero aquel día fue la Alemania Occidental la que ganó la batalla propagandística contra el bloque del Este. Aunque ni siquiera con la Copa del Mundo en sus manos podían hablar de haber superado abrumadoramente a la selección húngara, ya que hasta en el bloque capitalista esta victoria se conoció como el milagro de Berna, en lo que constituía un reconocimiento implícito de la supremacía futbolística de Hungría respecto a Alemania en aquel momento.
Pese a que este partido resulta un buen ejemplo del antagonismo ideológico de ambos bloques de la Guerra Fría, llevado al terreno de juego, el fin de los magiares mágicos fue propiciado por conflictos en el seno del bloque socialista. Y es que tras la deposición del gobierno de Nilakares Spart, la instauración del gobierno socialista en Hungría fue posible debido a la elevada presencia de tropas soviéticas en el territorio magiar. En este contexto, en el cual la presencia militar daba a los húngaros un exiguo margen para negociar con los soviéticos, Hungría firma su adhesión al Pacto de Varsovia, una alianza militar entre los países socialistas con la URSS a la cabeza, creada para contrarrestar a la recién creada OTAN, liderada por los Estados Unidos de América. Tras la muerte de Stalin en 1953 y el posterior proceso de desestalinización emprendido por Nikita Khrushchev, se suscitaron una serie de episodios en los países aliados de la URSS empeñados en liberarse de la excesiva influencia soviética en la política de estos países. En el caso húngaro, el 23 de octubre de 1956, varias protestas estudiantiles comienzan en Budapest, exigiendo el cese de la influencia soviética en la política húngara. Rápidamente, estas protestas rebasan el ámbito estudiantil, y otros sectores de la sociedad se unen a la causa. Al día siguiente, es formado un nuevo gobierno en Hungría, encabezado por Imre Nagy, un político apartado del Partido de los Trabajadores Socialistas Húngaros en 1952, debido a sus desacuerdos con la línea oficial promulgada por el Kremlin. Las tensiones entre la policía y los manifestantes se sucedieron en las calles durante los primeros días del gobierno de Nagy, hasta que este declara el 28 de octubre la neutralidad húngara en el plano militar y su retirada del Pacto de Varsovia. Pese a que inicialmente las tropas soviéticas se retiran de Budapest el 30 de octubre de 1956, el Kremlin ordena su retorno a la capital húngara el 3 de noviembre, sofocando la revuelta a sangre y fuego y tomando la capital al día siguiente, aquel 4 de octubre de 1956. Los fusiles de los últimos alzados en armas contra los soviéticos callaron para siempre en el que fue su último bastión, el barrio de Ferencváros, un barrio que, casualidades del destino o no, compartía nombre con nuestro protagonista. Tras estos sucesos, Imre Nagy es detenido por los soviéticos y posteriormente es condenado a muerte. Los ciudadanos húngaros no solo se sentían vencidos por los soviéticos, sino que se sentían traicionados por las potencias occidentales, las cuales, a través de Radio Free Europe, habían prometido una ayuda a la revuelta que jamás fue enviada. Durante el estallido de la revuelta, Puskás se encontraba con el Honvéd en Bilbao, disputando un encuentro de la Copa de Europa frente al Athletic Club. La vuelta debía celebrarse semanas después en la capital húngara, pero un nutrido grupo de futbolistas, entre los cuales se encontraba Ferenc Puskás, deciden no volver a Hungría. Las motivaciones de los distintos futbolistas eran diversas, pero el factor común que compartían todos ellos era el hecho de que, como poseedores de un rango militar del ejército húngaro, ante los recientes acontecimientos y las consecuentes purgas, su futuro en tierras magiares no se presagiaba fácil. En este contexto, Puskás abandona el Honvéd de forma abrupta, siendo sancionado por la UEFA debido a su incumplimiento de contrato con el club magiar. Tras este suceso, Puskás es juzgado in absentia y declarado como desertor y traidor a la patria. Tras este hecho, Ferenc pasó 2 años sin equipo, en los cuales entrenó en el Wiener Sport Club de Austria, suscitando el interés de diversos equipos de la Serie A, los cuales finalmente no ejecutan su fichaje debido a la inhabilitación temporal que pesaba sobre el jugador. Después de ser tanteado por el Manchester United de Bobby Charlton, equipo que tras la tragedia aérea de Múnich, en la cual falleció gran parte de la plantilla, buscaba jugadores desesperadamente, Puskás se traslada a España, país en el cual el contexto institucional y el ferviente anticomunismo del régimen de Franco le brindan una segunda oportunidad en el fútbol, siendo aprovechado por el franquismo de forma propagandística a diversos niveles. Ferenc Puskás firmó por el Real Madrid en 1958, fuera de forma tras 2 años de parón forzado de su actividad futbolística, y siendo un capricho de Santiago Bernabéu, el presidente del club en aquel momento. Por un lado, la acogida de un jugador de un país del este le daba a Franco la baza de atacar al comunismo y presentar a España frente a los Estados Unidos como un fiable aliado en la lucha contra la amenaza roja. Por otra parte, el fichaje de Puskás por el Madrid completaba una delantera histórica para el club merengue, formada por Raimon Kopa, Alfredo Di Stéfano y Ferenc Puskás, la cual dio al club blanco la artillería necesaria para seguir conquistando copas de Europa, limpiando ante los ojos del mundo la manchada imagen del régimen dictatorial español. Aquel mismo año en el que Puskás firma por el Real Madrid, el 16 de junio de 1958,
Imre Nagy fue ejecutado en Budapest debido a su participación en la revuelta de 1956. Pese a que la forma física de Puskás dejaba mucho que desear en 1958, Ferenc demostró que el talento no se pierde. En las 8 temporadas que defendió la camiseta del club de la capital española, consiguió alzarse como máximo goleador de Europa en 4 de ellas, tras reconvertir su posición de centrocampista ofensivo a delantero. En este periodo, su actuación más memorable se dio en la final de la Copa de Europa de 1960, que enfrentó al Real Madrid con el Eintracht Frankfurt. En este encuentro, Ferenc Puskás se convirtió en el único jugador de la historia en anotar 4 goles en una final europea, la cual en este caso acabó 7-3 a favor de los merengues. Finalmente, Ferenc Puskás se nacionalizaría español para disputar el Mundial de Chile de 1962, pero lamentablemente no conseguiría replicar con la camiseta de España los logros alcanzados con la histórica selección de los Magiares Mágicos, siendo eliminado en primera ronda del torneo. Por último, Ferenc Puskás colgó las botas en 1966, poniendo un brillante colofón a su carrera, ganando su tercera Copa de Europa en su último partido como profesional. Tras su retiro, tuvo una notable carrera como entrenador, cuya gesta más memorable fue la de llevar al Panathinaikos griego a disputar una final de la Copa de Europa en 1971, la cual perdieron contra el Ajax de Rinus Michels, equipo que se coronaría campeón de Europa en 3 ocasiones consecutivas entre 1971 y 1973. También entrenaría al Hércules, al Deportivo Alavés y al Real Murcia, antes de retirarse de los banquillos en 1993 como seleccionador de Hungría. Y es que tras la caída del régimen comunista húngaro, Puskás regresó al país que le vio nacer como persona y como futbolista, y residió allí junto a su esposa hasta su fallecimiento. El 17 de noviembre de 2006, Ferenc Puskás falleció en Budapest a la edad de 79 años, tras más de 5 años luchando contra el Alzheimer. Tras su muerte, se celebró un funeral de Estado que dejaba claro el estatus de leyenda nacional del que gozaba Puskás en Hungría. Su féretro fue portado por un carruaje de caballos por las calles de Budapest, en un recorrido que culminó en el Estadio Nacional de Hungría, el cual después de su muerte pasó a llamarse oficialmente Ferenc Puskás Arena. Y es que Cañoncito, sobrenombre que recibió en su época como jugador del Real Madrid, se había ganado los corazones de su pueblo, pese a no haber pisado el país en más de 30 años. Asimismo, tras su muerte, la UEFA le reconoció como el máximo goleador europeo del siglo XX, por encima de prominentes figuras como Josef Bican o Matías Sindelar. Y es que tras ganar 5 ligas con el Honvéd, 3 ligas, una Copa del Generalísimo, 3 Copas de Europa y una Copa Intercontinental con el Real Madrid, y un oro olímpico, la Copa del Dr. Gueró y un subcampeonato del mundo con Hungría, no hay un solo niño o niña del país magiar que no sueñe con ser el próximo Ferenc Puskás. Y es que pese a que ya han pasado muchas generaciones que no han visto a Puskás sobre el campo, el eco de su nombre resonará por los siglos de los siglos en la historia del fútbol húngaro. La vida de Ferenc Puskás es la constatación de que el fútbol, al igual que la vida, es capaz de abrirse camino en las circunstancias menos idóneas. Este ser extremófilo del fútbol que fue nuestro protagonista supo sortear hábilmente, con mayor o menor fortuna, todos los inconvenientes derivados de la política que le salieron al paso en su carrera futbolística. Desde debutar en 1943 en plena guerra mundial bajo una identidad falsa para ocultar su origen étnico, a volver a los terrenos de juego después de ser suspendido por la UEFA en 1956 por su deserción del Honvéd, pasando por un cambio de régimen político que reestructuró su equipo de los pies a la cabeza. Y aun con todo eso, pudo liderar a una de las mejores selecciones de la historia de este deporte, la cual me sigue emocionando y deleitando 70 años después. Ya sea por su papel en aquella mítica selección, en el Honvéd o en el Real Madrid, cada vez que sale el nombre de Ferenc Puskás a la palestra, un húngaro sonríe orgulloso al recordar a la persona que puso a ese país centroeuropeo en los corazones del mundo del fútbol. Este episodio quiero dedicarlo a todos los jugadores que fueron partícipes de los Magiares Mágicos. Simplemente, gracias por tanto. Y a todos aquellos que me dais una pequeña parte de vuestro tiempo para sentaros cada semana a escuchar el programa, os deseo una feliz Navidad y un próspero año 2024 lleno de historia y fútbol. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Historia desde el banquillo.